Buenas noches, mi nombre es Ana Caterina García Buitrago, como lo muestra la diapositiva, y a continuación les voy a exponer sobre un concepto geométrico que llamamos el ángulo. Dice que el ángulo es la noción del ángulo, que procede del vocablo latino angulus, hace referencia a una figura de la geometría que se forma a partir de dos rectas que se cortan entre sí en una misma superficie. Como lo podemos observar en el ejemplo, las dos líneas que están a los lados, que también los podemos denominar rayos, son las que ayudan a darle forma al ángulo, y el vértice, que es su punto de encuentro, que es el origen que tienen los dos lados o rayos, como podamos llamarle. ¿Cómo podemos medir un ángulo? Dice, los ángulos se miden en grados sexagesimales. Para encontrar la medida de un ángulo se utiliza un instrumento llamado transportador, el cual lo estamos observando en la imagen, en la parte derecha. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los ángulos según su medida. Encontramos muchas clases de ángulos, y entre esos está el ángulo nulo, que es el que mide 0 cuando sus dos lados se han encontrado, cuando sus dos lados coinciden y no hay medida superior a 0 ni inferior a 0, entonces como resultado tenemos 0 grados. Ahora encontramos el ángulo agudo. El ángulo agudo es cuya medida oscila entre los 0 grados y entre los 90 grados, o sea, no sobrepasa los 90 grados ni se junta como en el anterior ángulo, que es el nulo. También encontramos el ángulo recto. Ahí, como podemos observar en la imagen, el ángulo recto es el que nos mide 90 grados. No se pasa de más ni está por menos de la medida o los grados que se están mostrando. También tenemos el ángulo obtuso. El ángulo obtuso es el que mide entre 90 grados y 180 grados. Está en medio de esas dos medidas. También el ángulo llano, que es uno que podemos observar en la imagen y va formando sus medidas, son de 180 grados. Quiere decir que sus lados se encuentran extendidos en direcciones opuestas, como lo podemos ver en la imagen. El ángulo de una vuelta, dice, que es el que pasa por todas las medidas de grados y llega a casi al principio, pero en este caso no lo podemos llamar ángulo nulo como el que empezamos, sino un ángulo de una vuelta. Ha dado toda la vuelta y queda en 360 grados. Hablemos de la clasificación de los ángulos según su posición. Dice, ángulos consecutivos. Dice, son aquellos que tienen el vértice y un lado en común. Ahí lo podemos observar en la imagen, que comparten vértice y tienen lados en común. Los ángulos adyacentes, que son aquellos que tienen el vértice y un lado común y los otros lados situados uno en prolongación del otro, formando un ángulo llano. Ángulos opuestos por el vértice. Son los que, teniendo el vértice común, los lados de uno son prolongación de los lados del otro. Vamos a observar el ángulo 1 y 3 son iguales y 2 y 4 también son iguales. Clases de ángulos según su suma. Ahí hablamos de los ángulos complementarios. Los ángulos complementarios son los que se complementan para formar una suma de 90 grados. Como podemos observar en la imagen, uno mide 27 grados y el otro 63 grados. Al sumarlo, pero va a dar un total de 90 grados. O puede ser 50 grados y 40 grados. Igualmente nos va a dar una suma de 90 grados. Los ángulos suplementarios son los que al unirlos me van a formar un ángulo de 180 grados, sumando sus medidas. Y esta es la bibliografía. Muchas gracias por su atención. Espero que les guste.